sobre todo después de la muerte de Gaitán, se formaron grupitos armados liberales. Se desató la violencia porque los liberales quedaron cargados de tigre. El grupo que acompañaba a Echandía fue sorprendido por un piquete de soldados que sin mediar palabra abrió fuego. En 1948 Colombia es un país a punto de explotar. Hay descontento entre el campesinado, los obreros de la industria petrolera viven en huelgas y paros, la agitación social es general y la violencia política entre liberales y conservadores llega a su punto de inflexión con el asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. El magnicidio desata una oleada de violencia política sin precedentes que deriva en la conformación de grupos de autodefensa liberal y focos de insurrección en distintos lugares del país. La llamada época de la violencia, en mayúsculas, entre 1948 y 1958, según expertos, deja un saldo de 300.000 muertos. Un pacto excluyente entre las élites políticas conjura el conflicto bipartidista, pero abre espacios para la conformación de las guerrillas, entre ellas el ELN. Capítulo 1. Todas las formas de violencia. Yo no sé si el Partido Liberal va a ser dirigido así. Yo lo que sé es que hay un gran pueblo que no lo va a permitir. Y si los jefes son inferiores, y si esta gente sigue cavilando, y si esta gente es incapaz de decidirse, y si hay hombres dirigentes incapaces de dar la batalla de mando y de combate, puede que los dirigentes no hagan la unión entre sus odios, mentiras y hipocresías. Pero el pueblo, el 5 de mayo, el pueblo liberal, unionistas, turbayistas, socialistas, gaitanistas, harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora. Bogotá, 5 de abril de 1948. La voz corrosiva de Jorge Eliezer Gaitán retumba ante una muchedumbre exaltada en vísperas de las elecciones al Congreso. El caudillo liberal encarna la voz y las ilusiones de un pueblo marginado y pobre que se siente desoído por la dirigencia política. Yo lo que sé es que hay un gran pueblo que no lo va a permitir. Colombia arrastra entonces una herencia de violencia y guerras civiles inconclusas que persiste en el incontable número de muertos. Gaitán quiere recuperar el poder para su partido, derrotado 2 años antes por los conservadores en cabeza de Mariano Ospina Pérez. Colombia venía de un gobierno de 16 años, un periodo liberal, un periodo lleno de reformas que creó muchas ilusiones y muchas esperanzas en sectores populares, sobre todo urbanos. Con la derrota de los liberales en el año 46, el entusiasmo popular quedó muy decepcionado. Quien habla es Jorge Orlando Melo, una autoridad en la historia de Colombia. Y en los pueblos había mucha tensión que se expresaba los días de fiesta en balaceras al aire, conflictos, peleas y de pronto muertos. Había una violencia muy inestable, muy poco planeada, muy desorganizada, y esa violencia había creado un clima de tensión muy grande. En ese clima de tensión, el Partido Liberal se asoció totalmente con Gaitán. El apoyo popular al jefe único del liberalismo es de tal dimensión que todos, partidarios y enemigos, coinciden en que su elección a la presidencia es imparable. El gobierno de Mariano Ospina, entre tanto, maniobra en medio de una gran turbulencia social y política que se agudiza tras la decisión del canciller Laureano Gómez de excluir a Gaitán de la delegación colombiana en la 9ª Conferencia Panamericana que se lleva a cabo en Bogotá con la presencia de representantes de países del Caribe, Centro y Suramérica. Un portazo que caldea más los ánimos populares. Colombia es una olla a presión cuya efervescencia se respira en las calles. Y la bomba finalmente explota el viernes 9 de abril a la 1:10 de la tarde. Gaitán cae desplomado a pocos metros de su oficina en la carrera 7ª con Avenida Jiménez, en pleno centro de la capital. El magnicidio da origen a la mayor revuelta popular en la historia de Colombia.
El político liberal Abelardo Forero Benavides evoca las memorias de esa orgía de violencia colectiva y el linchamiento del asesino en un especial periodístico producido por la HJCK. De repente, en la plaza vacía, poblada de un silencio impávido como el ambiente que rodea el cuerpo de un ahorcado, aparece un grupo de energúmenos con las caras contraídas, embadurnadas con la ira. Lanzan gritos incoherentes, gesticulan con frenesí, arrastran el cuerpo de un hombre por el pavimento. ¿Qué ha hecho este hombre que sus semejantes tratan tan impíamente como un ruin harapo de la muerte? ¿Por qué es pisoteado con furia como una bestia acribillada y se ensaña en él la multitud convertida en tigre? Es el asesino de Jorge Eliezer Gaitán, un hombre anónimo del pueblo que nadie sabe cómo se llama y al cual bautizó después la sombría celebridad con el nombre de Juan Roa Sierra. El pueblo enfurecido y lastimado, armado de machetes y herramientas y ayudado por policías sublevados, asalta los almacenes que encuentra a su paso. Una borrachera de odio se desboca. 136 edificios públicos y privados son incendiados. El Capitolio, los ministerios de Gobierno, Justicia y Educación, la Cancillería, la Procuraduría, el Palacio Arzobispal y la sede del Siglo, el periódico de Laureano Gómez, el más radical de los líderes conservadores. Pelotones de soldados disparan contra la gente enardecida. La noticia del crimen se riega como pólvora mientras los presos se fugan de las cárceles. La muchedumbre herida exige la renuncia del presidente Mariano Ospina y acusa al Partido Conservador del asesinato, sobre todo a Laureano Gómez, que deja el cargo y viaja a España. Bogotá está en llamas. Liberales gaitanistas se toman la Radio Nacional. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán, finalmente, aunque debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país, aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga. En medio de la exaltación, desde emisoras clandestinas invitan a tomar las armas y a vengar al caudillo. Liberales de Colombia, casi sin palabras, por la emoción que se anuda en mi garganta, ante la infausta noticia del desaparecimiento del jefe más grande de Colombia y de América. Yo, como modesto soldado, como vocero del pueblo de Colombia que siente en este momento la desaparición del gran jefe, vengo a invitaros a que toméis las armas, a que forméis batallones y a que marchemos esta noche a vengar en el Palacio de los Presidentes la sangre de Jorge Eliezer Gaitán. En los archivos de señal memoria del sistema de medios públicos del Estado está el registro de esas voces alucinadas y estremecidas que impulsan la revolución. El solio de los presidentes, habremos de retirar al presidente Ospina. Esa es la meta de las aspiraciones de la revolución liberal colombiana. Mientras ello no suceda, no cejaremos en nuestra lucha. No cejaremos en nuestro empeño, no desmayaremos, no nos entregaremos. Las fuerzas reaccionarias no pasarán. Del solio de Nariño se retirará la figura macabra y demoníaca de Ospina Pérez. Entonces habrá triunfado la revolución. Algunas emisoras incluso llegan al desvarío de anunciar la caída del gobierno para alimentar el caos. Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado.
Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! Tras la resaca de aquel viernes en llamas, la embajada norteamericana, siempre bien informada, calcula en 500 los muertos y en 1000 los heridos. Números apenas para dimensionar los coletazos de semejante extravío en una ciudad que no pasa del 500.000 de habitantes. El frenesí de furias desatadas y el duelo nacional hace imposible llevar la cuenta precisa de los caídos. Sobre la autoría intelectual del asesinato de Gaitán, el historiador Melo dice lo siguiente. Esa muerte se la atribuyeron los conservadores a los liberales, y a los comunistas, y los liberales a los conservadores. Pero realmente ninguno de los dos parecía estar preparado para lo que pasó. No da la impresión de que ni liberales ni conservadores hubieran podido estar planeando la muerte de Gaitán como un plan político, porque lo que ocurrió inmediatamente fue totalmente desorganizado, sin ninguna planeación. Además del levantamiento popular en Bogotá, la muerte del jefe liberal origina la subversión del orden institucional en numerosos municipios del país. Las revueltas espontáneas llegan a tal punto que hay policías al servicio de la insurrección popular, jueces que incitan a la rebelión, sacerdotes ajusticiados, presos que fusilan a sus guardianes y campesinos que invaden las haciendas de sus patronos. Quizá el levantamiento más organizado ocurre en Santander, corazón de la explotación petrolera. El más notable fue probablemente Barranca Bermeja, donde había una tradición de sindicalismo, de organización obrera, y los dirigentes de obreros de la USO y algunos dirigentes campesinos formaron una especie de junta de gobierno, y eso se llamó la Comuna de Barranca. Duró 10 o 15 días, no duró mucho más. El 19 realmente aceptaron disolverla, pero era una junta que expresaba la idea de que el pueblo se había tomado el poder contra el gobierno de Ospina. Mientras en la provincia el llamado revolucionario tiene ecos profundos, como en Barrancabermeja e Ibagué, en Bogotá todo termina muy pronto. En la madrugada del 10 de abril, el presidente Mariano Ospina, acorralado, accede a pactar un acuerdo con los jefes liberales que incluye la participación de ese partido en el gobierno. La intención es frenar cuanto antes los brotes de violencia y conjugar la crisis política y social. La Colombia de 1948 es un país esencialmente rural. El 70% de la población es campesina y la mitad analfabeta. Y es ese pueblo campesino y obrero el que representaba a Gaitán. Para bien o para mal, Colombia no volverá a ser la misma. En un discurso ante el Congreso 3 meses después, el presidente Mariano Ospina Pérez reivindica el papel del ejército en la recuperación del orden institucional. El gobierno, durante aquellos trágicos sucesos en que corrió serio peligro la ciudad capital y estuvo amenazada la vida de los delegados a la 9ª Conferencia Internacional Americana, que eran nuestros huéspedes de honor en aquellos instantes, y en frente a la defección inexplicable de las fuerzas de policía encargadas de velar por la seguridad pública y el mantenimiento del orden, logró impedir, con el leal concurso y ayuda del Ejército Nacional, que la República se precipitara a un franco estado de anarquía y de revuelta. No hay anarquía, pero tampoco paz. Entonces, los acuerdos entre la dirigencia liberal y el presidente están rotos porque gobernadores y alcaldes conservadores se niegan a nombrar funcionarios liberales. El Partido Liberal se retira del gobierno y el 8 de septiembre de 1949, en medio de un acalorado debate sobre un proyecto para anticipar las elecciones presidenciales, la violencia irrumpe en el Capitolio. En el Congreso había muchos discursos muy incendiarios, muy bravos, muy contra el otro, contra el liberal o contra el conservador, y a veces había además gente que estaba borracha entre los parlamentarios y llevaban armas. 2 representantes, el de un representante Castillo y un representante Jiménez, uno conservador y uno liberal de Santander, acabaron insultándose y eso terminó en que sacaron armas y dispararon. El representante Gustavo Jiménez cae muerto y queda gravemente herido su colega Jorge Soto del Corral, que muere meses después.
Más de 50 disparos se oyen esa noche en el recinto. Los liberales anuncian un juicio político al presidente, pero este reacciona, decreta el estado de sitio, ordena cerrar el Congreso, prohíbe las manifestaciones e impone la censura de prensa. En el campo, como respuesta a la represión oficial, liberales y campesinos comunistas se organizan en grupos de autodefensa, sobre todo en Tolima, Sumapaz y los Llanos Orientales. La violencia comienza a reconfigurarse. Desde el año 47, 48, sobre todo después de la muerte de Gaitán, se formaron grupitos armados liberales. Los gobernadores conservadores en general trataron de montar una policía propia para atacar a los liberales. Y así ocurrían distintos actos de violencia inesperados, no calculados, no planeados. No era un gran plan guerrillero liberal o un plan del gobierno, pero sí una cosa muy desordenada en el que había bandas armadas liberales y bandas armadas del gobierno. El historiador y politólogo Carlos Eduardo Jaramillo añade sobre estos tiempos de agitación social y armada. Se desató la violencia. Se desató la violencia porque los liberales quedaron cargados de tigre con su caudillo muerto. La campaña presidencial del 49 se desarrolla en medio de una gran turbulencia social. El sectarismo intoxica todavía más la política. El jefe liberal Darío Echandía retira su candidatura, llama a la abstención y convoca un paro nacional el 26 de noviembre, un día que termina en tragedia. Camilo Echandía, sobrino del jefe liberal, rememora ese episodio. En la mañana de ese día, el dirigente del liberalismo, con el propósito de enterarse de primera mano del estado del paro nacional, salió de su casa en la avenida 39, abajo de la Caracas, con destino al centro de la ciudad, en compañía de sus dos hermanos, Vicente el mayor y Domingo, mi padre el menor, y también de un grupo de seguidores y amigos. A su paso por la carrera 13 frente a las instalaciones de la fábrica de Bavaria, el grupo que acompañaba a Echandía fue sorprendido por un piquete de soldados que sin mediar palabra abrió fuego desde la plazoleta de San Martín, impactando a Vicente y a 3 personas más. Trasladaron a Vicente a una clínica donde al poco tiempo de haber llegado falleció. Las elecciones que dieron como ganadora a Laureano Gómez se realizaron 2 días después, el 27 de noviembre, al mismo tiempo que el pueblo liberal asistía al funeral del hermano del candidato de la colectividad, que evidentemente por falta de garantías había retirado su candidatura. Laureano Gómez gana sin contendor. El país está bajo estado de sitio. El presidente tiene poderes excepcionales. Sin embargo, su mandato solo dura 18 meses, pues debe retirarse por problemas de salud. Lo reemplaza en calidad de designado Roberto Urdaneta Arbeláez, cuyo gobierno aumenta la represión militar. En el campo, los grupos de corte gaitanista adquieren dimensión de guerrilla. Algunos jefes de las revueltas del 9 de abril son sus líderes. En Rovira, Tolima, el 2 de septiembre de 1952, guerrilleros liberales asesinan a 6 policías, cuyos cadáveres, en un hecho inusual, son trasladados a Bogotá. 4 días después, tras el sepelio, un grupo enardecido del que hacen parte policías incendia las instalaciones de El Tiempo y El Espectador y luego avanza por la carrera 7ª hacia las residencias de los expresidentes liberales Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo y les prenden fuego. Los expresidentes se ven obligados a salir al exilio. Nada parece detener la barbarie. La legitimidad del Estado y sus instituciones está fracturada, mientras la violencia de pájaros y chulavitas no da tregua y las guerrillas cobran protagonismo. De nuevo, un pacto entre las élites políticas y empresariales y la Iglesia busca parar la sangría. En ese pantano de pasiones políticas, ajustes de cuentas y terror generalizado, el 13 de junio de 1953, el comandante del ejército, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, asume el poder
y así lo anuncia de viva voz a través de la Radio Nacional. No más depredaciones a nombre de ningún partido político. No más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad. Las Fuerzas Armadas estarán en el poder mientras se organizan las vías para realizar unas elecciones puras. Las intimidades de ese ajedrez político las explica el historiador Melo. Fue un golpe un poco de adentro, que incluso el mismo presidente Urdaneta no era tan convencido de todas las cosas que quería Laureano. Sí, ya estaba planeado el golpe de los Rojas cuando Laureano más o menos enterado y ya recuperado de su enfermedad decidió que él iba a retomar el poder, y en esa confusión de la retoma del poder fue cuando el mismo Urdaneta vaciló y decidió dar apoyo y permitir que le dieran el golpe sin ningún problema. Por eso no hubo ningún problema en el golpe, no hubo ninguna violencia, no hubo gente del ejército defendiendo al presidente, sino que simplemente llegó el general Rojas Pinilla y asumió el poder. 4 meses después, en octubre de 1953, en un intento por desactivar las guerrillas liberales y comunistas, que suman ya cerca de 1.500 combatientes, el general Rojas Pinilla busca una salida política mediante un decreto que firma en Palacio y que lee por la Radiodifusora Nacional. Por el cual se concede amnistía e indulto por los delitos políticos cometidos hasta la fecha, dado una rebaja de pena. Se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno. No todos los guerrilleros se entregan. La desconfianza es la regla. Muchos conjeturan que se trata de un nuevo engaño. Algunos de los que aceptan la amnistía deciden conservar las armas, como lo revela el historiador Melo. Muchos de los que se entregaron o de los que firmaron la paz no entregaron las armas. Y el gobierno comenzó otra vez a pensar en cómo frenaba a los guerrilleros. Y sobre todo en el año 54, con el apoyo de los Estados Unidos, que estaban muy interesados en la guerra contra el comunismo, empezaron a desarrollar técnicas contra las guerrillas que parecían más comunistas. La inclinación autoritaria del general Rojas se hace cada vez más evidente. La agitación social persiste. Rojas emprende una cruzada anticomunista, reprime las manifestaciones estudiantiles, implanta la censura de prensa y ordena el cierre de los diarios liberales El Espectador y El Tiempo. En agosto de 1955, tras un enfrentamiento público con el director del Tiempo, Roberto García Peña, el ministro de Gobierno, Lucio Pavón Núñez, justifica la clausura del periódico. El gobierno no permitirá que por indiferencia o por omisión prosperen los gérmenes del mal. Antes que la importancia de una empresa periodística o las lisonjas que implica una melancólica tolerancia, pesan en forma inexcusable sobre los deberes del presidente de Colombia y jefe supremo de las Fuerzas Armadas la necesidad de preferir la convivencia pacífica de los ciudadanos. En medio del revuelo, el teniente general deja la siguiente constancia contra la prensa en otro mensaje divulgado por la Radio Nacional. A partir del 4 de agosto de 1955, el país ha quedado notificado de que el jefe del Estado está en el Palacio de los Presidentes y no en la redacción de ningún diario. La situación empeora en todo el país. Las guerrillas se organizan más y el gobierno pierde apoyo y legitimidad. En medio de un paro cívico orquestado por las élites políticas y empresariales y apoyado por los sindicatos, el 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla es depuesto por una junta militar de transición compuesta por 5 generales. Caída la dictadura de Rojas, Alberto Lleras, jefe del Partido Liberal, y el conservador Laureano Gómez, exiliado en España, logran un acuerdo para un gobierno conjunto con paridad en la administración. El 29 de julio de 1957, Lleras Camargo anuncia el llamado Pacto de Sitges, antesala del Frente Nacional,
que carga sobre sus espaldas, según historiadores e investigadores, la herencia de 300.000 muertos. No fue erróneo el cálculo, porque el acuerdo derrocó la tiranía y como logro de vital importancia pudo reconquistarse la libertad de prensa. Con ella el país disfruta hoy del esencial derecho de manifestar su opinión. Sería insensato que al acudir por el sufragio a la fuente del poder, el pueblo, se reabriera inmediatamente la lucha por el predominio entre conservadores y liberales. Las elecciones, ya inaplazables, deberían precederse de disposiciones que permitan mantener un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los partidos, hasta tanto que las instituciones afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos tengan fuerza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de Estado. El acuerdo político es sometido a plebiscito el 1 de diciembre y es aprobado por más del 90% de los votantes. Nace así un nuevo orden, una especie de partido único sin oposición, que si bien logra apaciguar la violencia bipartidista, sirve de caldo de cultivo para el desarrollo y expansión de las guerrillas de orientación marxista que vienen larvándose en territorios liberales. Una de ellas se ubicará en Santander, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, hoy la guerrilla más antigua de América Latina. Y el primer grupo guerrillero post-revolución cubana en Colombia se llama el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, el MOEC. Se da la influencia muy grande del Che Guevara. Nace una organización para luchar por la liberación nacional. La Revolución Cubana y su influencia en la génesis del ELN. Todo esto en el episodio 2 de este podcast.